Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidas al lanzamiento de nuestro reporte de sostenibilidad 2020 de Polpaico BCA y también al conversatorio Empresas con propósito y su rol en los territorios. Saludamos especialmente la presencia virtual de los trabajadoras y trabajadoras de Polpaico BCA, quienes desde sus casas, oficinas o en las plantas están conectados participando de este gran evento. También saludamos muy cariñosamente a nuestros clientes, proveedores, vecinos y vecinas de nuestras operaciones y a todas las personas que se encuentran conectadas a este webinar. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar a nuestro directorio y comité ejecutivo, quienes también nos han querido acompañar en esta importante ocasión. Durante el año 2020 tuvimos que aprender a convivir con la incertidumbre provocada por la pandemia del COVID-19. Nos vimos obligados a distanciarnos físicamente de nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares y amigos. En medio de la complejidad provocada por un virus desconocido, en Polpaico BCA trabajamos para entregar certezas a nuestros trabajadores, comunidades y clientes, procurando la continuidad operacional de nuestras operaciones. Queremos invitarlos a ver el siguiente video, que resume en unos breves minutos los principales hitos de sostenibilidad del año 2020. Somos Polpaico BSA, una nueva empresa en que confluyen dos grandes de la industria de la construcción en Chile, ambas con trayectorias de prestigio reconocidas. El año 2020 fue tremendamente desafiante para nuestra empresa, no solo por la pandemia, sino también porque enfrentamos la fusión de Polpaico y BSA. Esta integración dio paso a una compañía más diversa, que mira hacia el futuro bajo un solo propósito. Construimos país, trabajando día a día, para que cada vez que un cliente nos elija, la sociedad en su conjunto se beneficie más. Estrategia de sostenibilidad. Durante el año 2020 se revisó nuestra estrategia de sostenibilidad para que la nueva compañía se integre bajo los mismos desafíos y compromisos. Grupos de interés. Colaboradores. Cuidar la salud de las personas y los puestos de trabajo fueron nuestras prioridades y para ello coordinamos acciones para minimizar sus impactos. La disposición y flexibilidad de nuestros equipos fueron clave. Clientes. A través de nuestros productos y servicios queremos generar vínculos de calidad para todos los chilenos, con la construcción de ciudades, edificios, plazas y caminos que hagan para las personas la vida mucho mejor. Proyectos destacados. Autopista Nahuel Buta, Autopista Américo Vespucio, Hospital El Salvador Geriátrico y otros servicios de salud. Parques Eólicos Los Olmos, Alena, Chama, Mayeco y Tolpan Sur. Metro de Santiago. Suministro Chuquicamata Subterránea. Proveedores. Aspiramos a crear valor en cada etapa de los procesos en los que participan los distintos proveedores y contratistas, donde lo que se busca es fomentar el desarrollo de emprendedores junto al negocio y generar ambientes de respeto y confianza. Comunidades. Durante octubre de 2020 presentamos nuestra política de relacionamiento comunitario que busca fomentar la mantención de vínculos y poder mitigar la generación de impactos asociados a la operación. Medio ambiente. Todas nuestras plantas de cementos y áridos son abastecidas a través de energía renovable. Trabajamos en la disminución de nuestra huella de carbono mediante mejoras continuas en el proceso productivo. Somos conscientes de que nuestro país sufre de escasez de recursos hídricos. Es por esto que realizamos un esfuerzo por aumentar la eficiencia, generar una mayor recirculación y disminuir el consumo de aguas frescas. En sus 15 años de funcionamiento, nuestra filial Coactiva se ha convertido en un proveedor de vanguardia al dedicarse al pretratamiento de residuos para convertirlos en combustibles alternativos para los hornos de producción de clínker, componente base del cemento. En Polpaico BSA trabajamos la sostenibilidad desde el corazón del negocio, entendiendo las relaciones con los grupos de interés como oportunidades para generar valor. Estamos convencidos de que el éxito de la empresa se basa en nuestros equipos, que trabajan con pasión y excelencia en proyectos desafiantes, en un ambiente sano y colaborativo. Te invitamos a conocer nuestro reporte de sostenibilidad 2020 en polpaico.cl. Polpaico BSA. Muchas gracias a todos por su conexión. Con tanta emoción olvidé presentarme. Mi nombre es Camila Angelini, soy subgerente de Sostenibilidad y Desarrollo Comunitario de Polpaico BCA. Bueno, como pudieron observar en el video, tenemos muchos desafíos todavía como compañía y aún nos queda un camino largo por recorrer, pero creemos que teniendo como norte un propósito claro, vamos a ser capaces de alcanzar estos compromisos que hemos declarado en nuestra estrategia de sostenibilidad. Bueno, los invitamos desde ya a conectarse a la página web de www.polpaico.cl para que puedan descargar
y ver los detalles de nuestro reporte de sostenibilidad 2020. Y para continuar, quisiera primero presentarles a nuestros grandes invitados. Así que en primer lugar quiero presentar a Claudio Castro, alcalde de Renca. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Camila. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También quiero presentar a Javier Moreno Huello, gerente general de Polpaico BCA. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy Muchas contento gracias. de estar acá. Qué bueno, me alegro. Y por último, quisiera presentar a la fundadora de Puente Social, Claudia Bobadilla, quien está conectada con nosotros de manera remota. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola Camila, hola Javier, hola Claudio. Lamento no acompañarlos presencialmente, pero estoy cumpliendo con el deber de la cuarentena, así que los acompaño virtualmente y muy contenta de estar con ustedes. Súper. Muchas Claudia por acompañarnos en este evento. Tenemos Claudia y Claudio, así que nuestras estrellas. Gracias a los tres por estar aquí hoy día. Con ellos conversaremos en profundidad sobre la importancia del propósito empresarial y el rol que tiene en los territorios. Pero antes, bueno, los vamos a dejar con un pequeño video testimonial de trabajadores y trabajadoras de Polpaico BCA que nos cuentan cómo entienden y viven ellos el propósito en su día a día. En Polpaico BCA pensamos mirando hacia el futuro con el propósito de la vida mucho mejor. Construimos este propósito en conjunto a nuestros distintos grupos de interés, pensando en nuestras comunidades, colaboradores, clientes, accionistas, proveedores y por supuesto el cuidado del medio ambiente. Este último año en pandemia ha sido muy difícil como compañía, nos obligó a repensar los procesos, a repensar las cosas y cómo nunca olvidarnos del enfoque a las personas, que para nosotros es lo más importante. La visión que ha tenido Polpaico no la han tenido otras empresas. En la pandemia misma ha sostenido el trabajo, ha mantenido los lugares de trabajo, los puestos de trabajo. Habla súper bien de la empresa porque por el tema de la pandemia, la empresa se preocupó por los trabajadores de mayor edad y se mandó una cantidad de trabajadores a la casa con su sueldo que no le afectó mes a mes. Nuestra misión es que todo aquel que trabaja dentro de estas instalaciones se sienta seguro de llegar a su lugar de trabajo, que para él no sea un miedo decir mañana voy a ir a trabajar y no saber si va a volver. Para nosotros es muy importante los clientes, nosotros trabajamos para ellos. Sabemos que una buena atención es lo que nos hace la diferencia con la competencia. Nuestro trabajo como equipo comercial ha sido acompañar a nuestros clientes, manteniéndonos siempre en contacto con ellos, reinventarnos también con el tema del teletrabajo, porque uno de nuestros objetivos como fuerza de venta es que el cliente sea un portavoz de la marca. También como empresa contamos con distintas instancias de trabajo con la comunidad, donde se pueden ver las mesas de trabajo comunitario y todos nuestros programas de inversión social que se llevan a cabo en nuestras operaciones a lo largo de todo el país. Es una empresa que siempre está preocupada, ha hecho todo lo posible de poder siempre estar aportando un granito de arena para poder salir adelante con la gente que lo está pasando mal. Nosotros pudimos pavimentar, se creó esta plaza que fue un sueño desde siempre. Además, el Cemento Polpaico nos creó una planta de biotri que es para el tratamiento de agua servida. Gracias a la gestión de ellos, nosotros tenemos un pasar mejor, una vida, yo creo que con más dignidad. El propósito de hacer la vida mucho mejor es que no solamente está esta empresa para poder producir y fabricar cemento, sino que también está siempre pendiente del tema de seguridad, del tema de ambiente y siempre velando porque las condiciones de toda la gente sean las mejores en realidad. En Polpaico BCA nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente. Es por eso que estamos gestionando una serie de iniciativas para lograr tener el menor impacto del consumo de energía, del consumo de agua y también del manejo de escombros que generamos como compañía. Nosotros aquí en la planta queremos potenciar el concepto de economía circular. Nosotros estamos adheridos a un APL, un acuerdo de producción limpia de cero residuos. Estamos utilizando materiales que en otras partes a lo mejor irían al vertedero, nosotros le estamos dando otro uso. Cuando tú ves el desarrollo que tú puedes generar o el impacto que tiene, es bastante beneficioso y gratificante. Es muy importante que a nosotros nos vean como una empresa consciente, que nuestros propios trabajadores tengan esa conciencia y que la transmitan como tal, digamos, para efectos de cuidar nuestro entorno.
Coactiva es la única planta en Chile que genera un importante beneficio al medio ambiente. Cientos de toneladas que podrían ir a vertederos que emiten mayor CO2 llegan acá a Coactiva, en donde se hace un proceso para generar un combustible alternativo donde queda cero residuos. Personalmente es satisfactorio trabajar en una empresa que aporta en gran medida al medio ambiente. Estoy muy contenta y agradada de trabajar desde mi jefatura y en general con todos mis compañeros. Se ha formado un equipo humano de excelencia y eso marca la diferencia porque es una organización que quiere a sus colaboradores, que quiere que la vida sea mejor, que quiere que una familia esté mejor. Todas estas iniciativas están en directa relación con lo que significa nuestro gran propósito, la vida mucho mejor para todos. Los invitamos a sumarse a este proyecto, que es muy desafiante, pero que sabemos que tiene un sentido y que nos va a llevar a ser la empresa número 1 a nivel nacional. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué lindos los testimonios que acabamos de escuchar. Para mí también es un orgullo poder estar participando y siendo integrante de esta empresa con este bonito propósito. Así que bueno, ahora para seguir con nuestro conversatorio, queremos comenzar. El formato de este conversatorio será el siguiente. Cada uno de ustedes dos tendrá 6 minutos para poder presentar al inicio y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Los invitamos a todos también a poder hacer sus preguntas dentro de la aplicación de Zoom. Hay una parte donde se pueden hacer preguntas en la plataforma, así que desde ya pueden empezar a subir sus preguntas y nosotros las vamos a traspasar a los invitados. Así que vamos a comenzar con Claudio Castro, alcalde de Renca. Bienvenido. Tienes tus 6 minutos de gloria. Bueno, yo parto de nuevo agradeciendo la invitación. Me parece súper importante el momento en que una empresa hace un acto público, ¿no?, para presentar además sus resultados, que no son los financieros, no son los comerciales, son los de impacto que generan en la comunidad. Y mi impresión es que además, a partir de octubre del 2019, ¿cierto? Yo lo que identifico es que venía una suerte de ola de cambio, a paso lento en el mundo empresarial, en la industria, que llevaba a precisamente ir avanzando en sostenibilidad, en hacerse preguntas que a lo mejor hace mucho tiempo las empresas no se venían haciendo y que se iban encontrando ciertos mecanismos para poder avanzar. Entre eso está los reportes de sostenibilidad. Pero lo que pasó en octubre del 2019, esto fue un antes y un después, ¿no? Qué bonito además se ve el Cerro Renca. Es algo que obliga a mirar todo lo que veníamos haciendo de una manera distinta. Lo de octubre del 2019 es un reflejo de una desigualdad, un elástico que se fue estirando. Yo creo que todos nosotros habíamos visto reportes del PNUD y de una serie de mundos académicos y expertos que planteaban que la desigualdad en Chile se venía incubando, venía creciendo, que no estábamos siendo capaces desde el Estado de poder enfrentarla como se requería, y eso se cortó nomás. Y eso está relacionado con una experiencia de las y de los ciudadanos de lo que significa esa desigualdad. No es un dato, es una experiencia. Una experiencia que en Renca, así como en la gran mayoría de las comunas del país, se vive todos los días, porque además la desigualdad, además de los grandes temas, ¿no? Pensiones, salud, educación, que son los que surgen como ciertos derechos en los que tenemos que ir avanzando, pero la desigualdad finalmente se vive en un espacio físico. Yo salgo de mi casa, camino por una vereda que está mala, mi casa está en una condición que a lo mejor no me gusta, con más gente de la que puede vivir ahí, tomo un transporte público que es deficiente, veo una ciudad que no es bonita, ¿no? Tiene platabandas café, tiene áreas verdes que no son tan verdes, y muchos vecinos de Renca además se trasladan desde el sector poniente al sector oriente de la ciudad, y muchos vecinos en todo el país ven en los medios de comunicación que muchas cosas pasan, ¿cierto? Lo que se comunica desde el sector oriente, que es una realidad completamente distinta. Y se instaló en Chile esta idea de que la integración social era que ojalá quienes no tienen acceso a una buena ciudad se trasladaran a vivir al lugar donde sí la está. Muchos vecinos y vecinas de Renca me dicen, bueno, yo alcalde quiero trabajo para que mi hijo estudie, para que mi hijo le vaya bien, para que salga de acá. Porque la ciudad o el futuro mejor no está acá en Renca, no está en Maipú, no está en el sector poniente, no está en el sector sur, no está en el norte de Chile, no está en el sur de Chile, está en la zona oriente de la ciudad de Santiago.
Y yo creo que eso es precisamente lo que nosotros tenemos que avanzar a enfrentar, ¿no? Y eso es lo que cambia la perspectiva de manera global, porque la pregunta hoy día es cómo generamos condiciones para que una vida buena esté en todos los rincones de nuestro país. Y ya no solamente es qué es lo que el Estado va a hacer, que yo creo que tiene el rol fundamental en esto, para tratar igual a sus ciudadanos sin importar dónde viven, sino que también cómo todas y todos quienes tenemos algún impacto que generar, generamos estas acciones coordinadas que nos permitan que cambie esa vida buena, ¿no? Que se alcance esa vida buena. Y esto deja de ser una estadística, deja de ser cuánto gastamos en tal cosa y pasa a ser más bien una pregunta de cómo somos parte de esa transformación. En Renca hemos tratado además, y yo creo que esto está instalado a partir del estallido, esta idea de que la transformación ocurre en un espacio local, definido, en un territorio físico, ¿no? Y en ese sentido nos parece súper interesante lo que se puede lograr trabajando juntos en este caso nuestras empresas vecinas, entre las que está Polpaico, pero con una mirada de transformación de nuestro territorio. Renca es un territorio que durante mucho tiempo estuvo estigmatizado también, ¿cierto? Donde el desarrollo no llegaba, yo creo que en gran medida por esa estigmatización, y nosotros hemos optado por verla desde el potencial. Renca es el mejor lugar de la región, tenemos el cerro más alto y más lindo de la ciudad, al lado del río, estamos ubicados al lado del aeropuerto y limitamos con Santiago Centro, viene la llegada del metro y del tren que nos van a conectar en el sector oriente y poniente, tenemos la posibilidad de conducir un desarrollo urbano que hasta ahora no había llegado en términos de infraestructura y que hoy día estamos preparados para conducirla. Tenemos un cordón empresarial. En Renca se generan más de 100.000 puestos de empleo. Y hay 50.000 personas, vecinos de Renca, que son parte de la fuerza laboral, pero solo 14.000 trabajan en nuestra comuna. Por lo tanto, tenemos unas condiciones que son un potencial muy grande para que en Renca ocurra una transformación urbana, ¿cierto? Mejor infraestructura, espacios públicos, áreas verdes, social y comunitaria, pero también económica. Y es distinto cuando desde una municipalidad la invitación que le hacemos a la empresa es, oiga, póngame más plata, ¿no? Y yo creo que en eso también se ha generado históricamente una dificultad en la interacción entre el mundo privado y el mundo público, ¿no? Una suerte de chuta, ¿cuánto nos van a sacar? ¿Cómo se van a gastar esta plata? Va a ser hecho con transparencia y con probidad. Y hemos tratado de generar esas condiciones a través de nuestra corporación, la Fábrica de Renca, invitando a nuestras empresas vecinas no solamente a ponerse, ¿no? Sino que a ser parte y ser protagonistas de ese desarrollo. Estamos muy contentos porque con Polpaico hemos tenido esa relación, en particular en el espacio que está más cercano a la zona donde están instaladas las plantas, ¿cierto? Que es el sector de las poblaciones Huamachuco, que además enfrentan un nivel de vulnerabilidad y de exclusión muy fuerte. Y nos parece a nosotros que este es el camino. Hablamos mucho en Renca de cómo construimos una comunidad, ¿no? Cómo avanzamos juntos y juntas en un desafío común. Y nos parece que el mundo privado, que hoy día es activamente invitado a sumarse a este desafío, ha tomado el guante y ha ido compartiendo también y haciéndose parte de esta comunidad que busca que Renca crezca con participación y con orgullo y que nos permite transformar y desafiar esta idea que existía instalada de solamente pongan las lucas, no busquemos la estadística, y hoy día, por el contrario, son Polpaico y otros socios y socias de empresas protagonistas de esta transformación que buscamos para nuestra comuna. Muchas gracias, Claudio. Quisiera darle ahora la palabra a Claudia, que está conectada con nosotros desde su hogar. Claudia, te escuchamos. Hola, Camila. Yo quisiera compartir con todos ustedes tres reflexiones que provienen de tres investigaciones muy relevantes que están ocurriendo hoy, y luego complementarlas con mi experiencia personal, tanto desde el mundo profesional en grandes compañías, principalmente como directora de empresas, y también a través de una experiencia muy transformadora que es la experiencia de Puente Social. Desde el punto de vista de estas grandes reflexiones que están ocurriendo hoy, principalmente desde grandes centros de pensamiento, ¿qué es lo que se está planteando? Hay una serie de cápsulas que el fondo de inversiones BlackRock inició y puso de manera pública para el conocimiento de todos en conjunto con la Escuela de Negocios de Harvard, que plantea precisamente, y así se llaman las cápsulas, en busca del propósito. Y el profesor que la lidera, que es Ranjay Gulati, parte cada una de estas cápsulas con las siguientes preguntas. ¿Para qué es una empresa? ¿Es solo para generar utilidades para sus accionistas? ¿O tal vez
también tiene que dedicarse a beneficiar a sus comunidades de trabajadores, a las comunidades donde están principalmente instaladas su infraestructura, donde despliegan sus actividades, y también no solo para proteger el medio ambiente, sino que para recuperar y regenerar el medio ambiente. Y en una de estas conversaciones del profesor Gulati, entrevista al CEO de una gran compañía, que es Best Buy, y su CEO plantea algo que me parece que es muy iluminador para esta conversación. Él dice, el propósito es algo así como la luz en la tormenta. Y hacer dinero o generar utilidades para los accionistas, que sin duda es un mandato legal que tenemos las compañías, no es el propósito. Generar dinero es una obligación del negocio. Y el propósito tiene que ver con generar esa sociedad que queremos construir a través del negocio que desarrollamos. Entonces hay una distinción que es bien importante. El generar utilidades es una obligación propia del negocio. El propósito tiene que ver con una mirada de más largo plazo sobre la sociedad que en conjunto queremos construir. Y esto nos plantea esa dicotomía entre el corto plazo y el largo plazo. Y desde mi perspectiva, lo que hemos estado viendo principalmente a raíz de los acontecimientos, no solo nuestros, sino que han ocurrido en el mundo, y el nuestro se inicia o se gatilla en octubre del 2019, se agrava con la pandemia y con todos los efectos que la pandemia ha tenido en términos de volatilidad, de crisis económica, es que aquellas empresas que solo centran su mirada en este corto plazo, que es la generación de utilidades, son empresas que se transforman en organismos mucho más vulnerables a las volatilidades del mercado o a las volatilidades que emergen con estos escenarios cada vez más desafiantes, más complejos como los que estamos viviendo. Y por el contrario, aquellas compañías que ponen al mismo tiempo y complementan esta mirada de corto plazo con una mirada de largo plazo que se refiere a la sociedad que queremos construir a través del negocio que desarrollamos, son empresas cada vez más resilientes. Y yo creo que ahí está un concepto que es vital, relevante de instalar en las conversaciones de gobiernos corporativos, que es la resiliencia de las compañías del futuro. Y a esto se refiere también otro autor que me parece importante de seguir, que se llama Otto Scharmer. Él es profesor en el MIT, que acaba de publicar un libro que se llama Liderando Futuros Emergentes. Y en este Liderando Futuros Emergentes plantea algo así como los 3 desafíos más complejos y las 3 brechas más complejas que estamos viviendo, tanto desde lo privado, desde el mundo empresarial, pero también desde el mundo público. Recordemos que a lo que estamos asistiendo hoy día en este nuevo mundo que se nos planteó, que emergió y que plantea desafíos y nuevos paradigmas, y donde aparece el mundo del pasado como algo lejano y totalmente insuficiente para responder a los desafíos del presente y del futuro, son las brechas que tienen que ver con la desconexión que padecemos, sobre todo aquellos que estamos en los gobiernos corporativos de las compañías, con las grandes mayorías ciudadanas. Esta desconexión social, que en el caso nuestro es más bien social y geográfica y es estructural, y que tiene como consecuencia aquí y en muchas partes del mundo el origen de estallidos y movimientos sociales que conocemos tan bien. Al mismo tiempo plantea la brecha de la conexión o de la desconexión más bien de nosotros con nuestro medio ambiente, que tiene como consecuencia las crisis climáticas que estamos padeciendo día a día. Veamos lo que está ocurriendo en nuestro país y en otros lugares del mundo en términos de sequías muy profundas que ponen en riesgo los activos y la operación de las compañías, las inundaciones, incendios tremendamente fuertes que también ponen en riesgo la sostenibilidad del negocio. Y por último, la brecha de una conexión que tiene que ver más bien con nosotros mismos, la desconexión de nosotros con nosotros mismos, que tiene como consecuencia
no solo una crisis del sentido, sino que tiene como consecuencia problemas tan graves que también estamos enfrentando, como son los problemas asociados a la salud mental. Y en este contexto que parece desolador y tremendamente desafiante, surgen algunas cuestiones que son alentadoras y que nos otorgan ciertas luces para saber por dónde encauzar el camino en la comprensión del propósito, que son, por ejemplo, los criterios ASG que vienen o se anclan en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que hoy día todos los reportes de sostenibilidad, que son serios y rigurosos, también consideran. Y estos criterios ASG, que se refieren a los criterios relacionados con materias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo que hacen es, de alguna manera, darnos cuenta, de nuevo, de que aquellas empresas que están trabajando por fortalecer sus prácticas en relación con no solo la protección, quiero ser insistente en esto, sino con la recuperación y la regeneración de los ecosistemas naturales, aquellas compañías que entienden que la dimensión social no puede quedar en los márgenes de la compañía, sino que la persona y el medio ambiente tienen que estar en el centro de la estrategia, y al mismo tiempo que las prácticas de gobierno corporativo en materias de transparencia, de compliance, de inclusión de diversidad, si son cada vez más robustas, hacen que la compañía pueda desarrollar su negocio de manera sostenible, que duda cabe, pero al mismo tiempo pueden ser parte fundamental en la construcción de una sociedad que goce de tres características que hoy día son muy deficitarias en nuestra sociedad, que son recuperación de la confianza, recuperación de cohesión social y entornos de paz para poder desarrollar nuestras actividades privadas, pero más importante que esto es poder construir una sociedad de la cual todos y todas nos sintamos parte y no hayan grupos excluidos de esta sociedad que estamos construyendo en conjunto. Muchas Sumo gracias, lo Claudia. anterior, una declaración que suscribieron 180 grandes compañías en Estados Unidos en una mesa que se conformó para tal efecto, donde aparecen conceptos que son muy relevantes y que voy a leer algunos de esos. Estas compañías donde está Apple, está Amazon, más 178 otras compañías, hablan de que su propósito tiene que estar alineado con entregar valor a nuestros clientes, invertir en nuestros trabajadores, fomentar la diversidad, la inclusión, la dignidad y el respeto, tratar de forma justa y ética a nuestros proveedores, respetar a las personas de nuestras comunidades y proteger el medio ambiente, generar valor a largo plazo para los accionistas. Y si pensamos en esto, caemos en un tema que es tremendamente importante, que es la definición del marco ético, de los principios morales que tendríamos que tener en todas las compañías a la hora de desplegar o de fundar una compañía. Y esto parecería extraño, porque ¿qué tiene que ver si uno lo mira desde una mirada tradicional, desde la comprensión de los mercados, el hablar de ética y el hablar de valores? Y si uno toma, y voy a poner dos ejemplos, a dos filósofos políticos que se plantean o se paran en veredas distintas, como podría ser Hayek, por un lado, un liberal, y por otro lado, un filósofo político partidario de los estados de bienestar, como es Rawls, ninguno de los dos le asigna valores morales al mercado, sino que ven al mercado como un buen asignador y eficiente asignador de valores de valores y recursos. Pero se hace indispensable hoy día plantear también una definición del marco ético y de los principios morales que van a regir nuestras compañías. Y para terminar, creo que esto se traduce, y ahora agrego mi visión personal, en que tenemos que transitar a una economía inclusiva. ¿Y qué significa una economía inclusiva? Una economía inclusiva implica que tenemos que hacer inclusión social, que tenemos que preocuparnos de la equidad territorial y que tenemos que preocuparnos no solo de proteger lo que queda de nuestros medio ambientes o de ecosistemas naturales, sino que tenemos que regenerar y recuperar los ecosistemas naturales, poniendo estas tres dimensiones en el corazón de la estrategia de las compañías.
Muchas gracias, Claudia. Qué iluminadas palabras nos acabas de decir. Qué ganas de seguir conversando y seguir explayándonos, pero tenemos todavía tiempo para hacer preguntas. Yo creo que das en el clavo en esto de la mirada a largo plazo y de que el propósito efectivamente tiene que estar puesto en esa mirada a largo plazo. Y es algo que las empresas están empezando, yo diría, hace poco a conversar en los directorios. Quería partir con Claudio, con algunas preguntas que tenemos presentadas. Ah, perdón, falta Javier, disculpa. ya me fui a la tarea al tiro. Queremos dejarlo ahora con Javier Moreno, nuestro gerente general, el dueño de casa, para que les pueda también dedicar unas palabras. Oye, primero partir por, muchas gracias Camila y muchas gracias Claudio y Claudia por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros. Entiendo que hay como 400 personas conectadas. La verdad que es súper interesante lo que estamos conversando y es un tema que cada vez ha tomado más protagonismo en todas las discusiones de los directorios, las discusiones que tenemos como empresa. Y nosotros en esto, la verdad que venimos trabajando, yo diría hace unos 4 años, ¿no? Cuando partimos en 2017, que llegábamos 2018 sobre todo, que empezamos a sentir un poco lo que estaban describiendo recién. Nosotros sentíamos, ahí tuvimos varias reuniones que sentíamos como un ambiente denso en lo social, porque había tensión, ¿no? O sea, yo creo que ya se notaba. Explotó en octubre, ¿no es cierto?, del 2019, pero había tensión antes. Y esto justo pasando por una situación de la compañía donde mucha gente, debido un poco quizás por la situación de la administración anterior, la compañía estaba en venta, justo cuando llegamos nosotros como controladores nuevos, y había gente que, de nuevo, empezaba a preguntarse, ¿para qué venimos a trabajar? Y siendo bien sincero, yo decía, ¿qué clase de pregunta es esa? Es como que uno tiene que venir a trabajar, digamos, ¿no? Pero esto nos llevó a reflexionar sobre esto. ¿Para qué me levanto a la mañana cuando voy a trabajar? ¿Y qué estoy haciendo yo como persona por esta sociedad en la que vivo, por este barrio en el que vivo, por esta tensión social que estoy palpando ahí afuera, ¿no? Y de ahí salió un trabajo que el equipo de Camila y su equipo, que aprovecho de felicitar, lo han hecho, pero muy, muy bueno, de empezar a pensar cómo hacemos esto. Y lo discutimos mucho al interior de la empresa, también nos ayudó gente de afuera, Eugenio García, por ejemplo, que fue una persona también que entiende y palpa y siente muy bien lo que está pasando. Y de ahí salió un poco este concepto de decir, la vida mucho mejor. Trabajamos día a día para que cada vez que un cliente nos elija, la sociedad en su conjunto se beneficie más. Y esa frase es como súper poderosa esa frase, porque es, primero, claro, te da una motivación distinta. Oye, hoy día fue un cliente, eligió mi producto versus haber elegido otro. ¿Por qué me voy a poner contento? Está bien, me pongo contento porque la compañía le fue un poquito mejor, le pongo contento quizás los que tienen un sueldo variable porque dicen, bueno, entonces tengo un mejor bono. Oye, pero me pongo contento porque si hubiera elegido el producto de la compañía al lado, la sociedad en su conjunto se hubiera beneficiado menos. Y eso te da una motivación distinta, de cómo haces tu pega todos los días, ¿no? Y eso nos ha llevado, y eso, bueno, lo terminamos traduciendo en esto de la vida mucho mejor, pero empezó a abrir un montón de puertas que estaban ahí y que no las habíamos visto. Hicimos un proyecto, yo sé que hay poco tiempo, pero quiero contar, un proyecto súper sencillo, fíjate que, pero que de nuevo junta el tema, y un poco lo que decías tú, Claudia, de el interés privado con la función social que cumplimos como empresa. Y nos dimos cuenta que una de las variables que más valoraban nuestros ferreteros cuando llevábamos los sacos era el buen trato que le daba el peoneta. Y cuando él le decía, oye, déjame el saco no acá, déjalo más allá, y el peoneta le ladraba. Y después fuimos a entender los peonetas, y nos juntamos con los peonetas, a preguntarle a ustedes en qué están. Hicimos mesas redondas con ellos, y nos dimos cuenta que era gente vulnerable, abandonada por el sistema, que no se sentían parte de nada, porque trabajaban, ¿no es cierto?, en changa se dice en argentino, pero en trabajos como muy informales. Y dijimos, ¿sabes qué? Incorporémoslo, empecemos a darle un sentido a su pega, empecemos a hacerlo sentir parte de esta compañía. Si bien son funcionarios de tercero, pues son de la empresa que lo distribuye, pero nosotros les dimos un protagonismo, les prestamos atención, les dimos respeto. Esos peonetas empezaron a hacer su trabajo de manera distinta. Y los ferreteros nos empezaron a adorar, porque teníamos los mejores. Entonces, te fijas, y esa persona fue más feliz cuando iba a trabajar todos los días. Y nosotros empezamos a hacer la vida mucho mejor para el peoneta, para el ferretero, para la compañía. Se generó, ¿no es cierto?, un círculo virtuoso. Y como esos ejemplos tenemos un montón, ¿no es cierto? Toda la parte, Polpaico hace mucho esfuerzo por los ferreteros pequeñitos que llevan mucho a esto de la equidad. Tú mencionabas recién, ¿no es cierto?, la disparidad social, económica que hay, que también tenemos clientes, que grandes cadenas que agregan harto valor a la sociedad, pero también eso ha fomentado también esta separación, ¿no es cierto?, entre muchas ferreterías que fueron desapareciendo y se quedaron poquititas. Y Polpaico hace una labor de acercarse a esa ferretería, te ayuda a ser mejor ferretero, te ayuda a que tú sobrevivas,
y nos da una presencia súper importante. Y se da esto de ganar, ganar. Bueno, esto tiene un montón de dimensiones en lo que se refiere a nuestros trabajadores, en lo que se refiere a nuestros clientes, como decíamos recién, en lo que se refiere al medio ambiente. Veíamos el cerro recién, pero esa foto así de verde son pocas semanas al año, digamos, ¿no? Y nosotros como industria cementera tenemos mucha responsabilidad en el tema, ¿no? Porque somos el producto cemento que existe hace 1000 años, de hecho, literalmente, genera una componente de CO2 y demás, que es un tema que lo reconocemos, que lo medimos y que estamos trabajando en él, ¿no? No tenemos lamentablemente la escala de muchas compañías grandes, pero estamos mirando todo lo que hacen las compañías grandes y estamos firmando acuerdos, ¿no es cierto? Hemos firmado varios acuerdos con compañías internacionales que han desarrollado tecnologías nuevas que estamos implementando. Somos la primera compañía que tiene una central de valorización de residuos, que era el Coactiva que estamos viendo recién. Estamos haciendo nuestro esfuerzo, nos queda muchísimo por hacer, pero sí entendemos y vivimos esto de que nuestro rol como compañía va mucho más allá. Por supuesto, la obligación de generar utilidades, porque si no vamos a ser efímeros en el tiempo y vamos a desaparecer, y nuestro impacto queremos que sea a largo plazo, pero nuestro rol va mucho más allá de eso, ¿no? Eso quería comentar. Muchas gracias, Javier. Yo soy fiel testigo de esa construcción de propósito que no fue fácil y requiere además de que toda la compañía se haga parte para que funcione. O sea, tiene que venir de un compromiso del directorio, pero también de cada uno de los trabajadores. Así que muchas gracias por tus palabras. Y ahora sí voy a comenzar con la ronda de preguntas. Quería comenzar con Claudio. Tú hablabas, Claudio, de esta nueva como articulación público-privada, del ejemplo de la fábrica también. Y también aquí Javier y Claudia hablaban del tema territorial, de lo importante que es agregar valor a los territorios. Quería como ahondar un poquito más en esa temática, en cómo has construido una articulación público-privada como exitosa en tu comuna, que hoy día ha sido una de las cosas que te ha hecho también ser reconocido. Bueno, a mí me encanta la conversación sobre el propósito, ¿no? Me parece que de eso se trata, en todo orden de cosas, además. No solamente es distinta la pega, decimos nosotros acá, ¿cierto? Del peoneta cuando sabe que está construyendo, ¿cierto?, una empresa que tiene un propósito potente, sino que para la municipalidad nos pasa lo mismo. Es como no solamente nosotros hacemos más y mejor, ¿cierto?, en términos de llevar servicio a nuestra comunidad, sino que cómo logramos generar un relato que le da un propósito mucho más alto a lo que nosotros estamos haciendo. Para nosotros, y por eso me gusta además esta frase potente que tienen ustedes, que la vida es mejor, en el futuro mejor está en Renca. Eso es a lo que invitamos nosotros a todos nuestros socios y socias, que es algo que hoy día, como les contaba antes, no está incorporado ni en Renca ni en otros lugares de la ciudad. Y eso requiere ir generando primero que todo una invitación más amplia, ¿cierto?, que logra identificar cuáles son los puntos que nosotros vamos a medir cuando yo hablo de esto. Hemos nosotros también aprendido en esto, y hoy día hablamos del encadenamiento productivo, estamos trabajando con el mundo académico, tenemos esta mirada de estadísticas, por ejemplo. Cuando yo asumí como alcalde y durante 2 o 3 años no tenía idea de que en Renca se generaban 100.000 puestos de empleo, pero que solamente el 14% eran ocupados por renquinos. Ese tipo de cuestiones nos parece a nosotros que hoy día son claves a la hora de poder ir identificando también este relato o propósito para el desarrollo que queremos para un territorio. El siguiente paso, que fue el primero en realidad, fue declarar que para nosotros la colaboración era fundamental, y era algo que no había pasado. Las empresas nos decían, mira, nunca nos habían invitado a ser parte de este objetivo de la transformación social y económica de Renca. Y en esa invitación, además nos preocupamos de generar una relación que, como yo les decía antes, era ya no solamente el juntémonos y ojalá que me des lo más posible para poder ejecutar tal o cual programa, ¿cierto?, sino que una invitación donde se establece una relación de largo plazo. Y ahí es distinto pedirles camisetas para un equipo de fútbol a pedirles que se involucren en este objetivo grande y que sean protagonistas de la transformación social y económica de Renca. Eso cambia la conversación, generamos una contraparte también mucho más activa y ágil para poder dialogar con el mundo empresarial, que es mucho más ágil por definición que la burocracia estatal, ¿no? Y ahí surge esta fábrica de Renca, que es la Corporación de Desarrollo Económico de nuestra comuna, y hemos ido involucrándolos también en los territorios. Nosotros en Renca tenemos una comuna que es extensa en territorio y tenemos 7 mesas donde invitamos a las empresas a vincularse territorialmente con el sector más próximo en el que están.
no solamente con los vecinos pobladores, digamos, sino que también con otros vecinos empresas. Las empresas que están cerca de la planta de Polpaico tienen temas relacionados con infraestructura, transporte, movilidad, seguridad, que son comunes y muchas veces no lo habían enfrentado como una comunidad tampoco empresarial. Entonces, en eso estamos explorando y dando pasos importantes y nos ha ido muy bien, hay una buena recepción de las empresas, pero por sobre todo que hoy día se sienten parte de un proyecto, de un propósito que es mucho más grande que solamente la estadística de cuántas lucas van a entregarle a los proyectos, sino que más bien de cómo se mide esa transformación de la cual son protagonistas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí está la clave en que las empresas son invitadas a participar en la construcción de esa comuna, en la construcción de país, como dice ahí el propósito también. Y no solo como un mecenas, que en general pasa un poco de que los municipios tratan de, como decís tú, sacar estos recursos y las empresas por otro lado midiendo como en qué gasté esto, cómo se me fue, cómo impacté con ese recurso. Pero al final, hoy día yo creo que lo importante es que estamos todos sentados en la misma mesa y eso es muy relevante. Claudia, quería también ahí hacerte partícipe. Estamos claros de que la sociedad hoy día chilena es una sociedad que tiene una inequidad súper potente, y de que además tenemos una sociedad bien fracturada. En ese sentido, y tú como directora de empresas, ¿cómo ves el desafío de este cambio de paradigma que se necesita en las empresas, en los directorios, especialmente en los comités ejecutivos, de gatillar este cambio y cómo funciona ese equilibrio entre la presión por la rentabilidad y también el perseguir un propósito que a veces es tan difícil? Bueno, yo creo que principalmente estamos hablando acá de un cambio, yo voy a decir radical, en términos de los liderazgos. Cuando emerge un nuevo mundo, ese nuevo mundo nos desafía en todos los sentidos. Es un desafío complejo, en el buen sentido de la complejidad. Y eso requiere nuevos liderazgos, nuevas formas de entender las formas de relacionamiento. Y ahí tú lo mencionabas, esta forma del viejo mundo, que es la forma del mecenazgo, y también de la transaccionalidad para variarla y transformarla en una forma de relacionamiento totalmente distinta, ya no basada en la transaccionalidad, basada en el legítimo, en el genuino interés que tengo por conocer al otro. El ejemplo que pone Javier de la conversación que tuvieron con su grupo de Pioneta es muy elocuente. Cuando yo conozco, cuando yo escucho, cuando yo me siento a conversar desde el nivel de los gobiernos corporativos con el ecosistema que forma parte de mi compañía, que son trabajadores, que son contratistas, que son proveedores, que son las comunidades con las cuales nos relacionamos, ese relacionamiento, esa vinculación cambia de una manera total. Y unido a eso, estos nuevos liderazgos también tenemos que entender que no basta la comprensión académica, no basta la comprensión macro de las realidades, sino que tenemos que ir a los territorios, conocer a los territorios. Yo tuve la oportunidad en la experiencia de Puente Social de estar en Renca, de hacer visitas barriales con el alcalde Claudio Castro, y mi comprensión de la realidad territorial, de las necesidades más apremiantes, pero también al mismo tiempo de los talentos que hay en las comunidades, cambió totalmente. Y ahí hay otro desafío de estos nuevos liderazgos, entender que no solo son los talentos que nosotros tendemos a agrupar en talentos de formación académica, que son los válidos para construir un proyecto de país y un proyecto de compañía sostenible en el tiempo, son solo los importantes. Hay una serie de talentos de carácter informal que están basados en la experiencia, basados en el lidiar con las dificultades del día a día, que tienen muchas enseñanzas que aportarnos al mundo privado. Entonces, cuando hablamos de co-construir con las comunidades, cuando hablamos de colaborar con las comunidades, también significa poner en valor esos talentos que están basados no en la formación académica tradicional, pero que están basados en la experiencia. Y de eso se trata el reclamo por el respeto, de eso se trata el reclamo por la dignidad, es volver a encontrarnos, es volver a vernos, es escucharnos, es valorarnos con lo que cada cual de nosotros aporta para construir proyectos privados, proyectos sociales, proyectos país que sean distintos a los que hemos construido hasta ahora. Muchas gracias, Claudia.
Yo creo que de verdad que es clave eso que cuentas tú del tema de ir a los territorios. Yo creo que es algo que no se hace mucho. En general las áreas de comunidades o ya la operación es la que está más cerca de los territorios, pero muchas veces está esta desconexión con los directores o con los gerentes y es una tarea que tenemos que seguir impulsando. Y ahí dentro de esa tarea... dale nomás, Claudia. Sí, no, Camila, solo una aseveración para poder transmitirles cuál es mi comprensión y la transformación que en lo personal y que he estado tratando de permear en los gobiernos corporativos en los cuales me toca participar, es declarar que yo no concibo a un gobierno corporativo que no conozca la realidad territorial en los lugares donde está desplegada su infraestructura o donde despliega su actividad. Y no concibo un gobierno corporativo que no conozca esa realidad sin filtro de manera directa y que no construya relaciones de carácter horizontal y basadas en un interior superior a la generación de utilidades con las comunidades con las cuales interactúa. Es esa sociedad o esa economía de la que habla uno de estos autores que ya mencioné, que es transitar de sistemas, egosistemas a ecosistemas. Y hacer y honrar lo que significa economía. Eco significa la casa de todos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es honrar esa casa de todos y construir una economía que sea la casa de todos y no la casa solo de algunos. En ese sentido, quería preguntarle también a Javier, ¿cómo ve esa construcción de la casa de todos? ¿Y cómo fue esa construcción de propósito al interior de la empresa? ¿Cómo hacer de que todos participen de esto? Porque al final el propósito tiene que permear en toda la organización. ¿Cómo hacer de que los trabajadores en su día a día comprendan el propósito, lo puedan vivir? Vimos en el video que algunos de ellos ya lo están viviendo y lo entienden y lo comprenden, pero ¿cómo ha sido para ti esa experiencia dentro de Polpaico B.C.A.? Yo creo que fue una experiencia bien que la co-creamos, valga el cliché quizá de alguna manera, ¿no? Pero porque para ser sincero era un tema que no manejábamos, ¿no? Y Claudia decía, yo soy formado en la parte de ingeniería, en la parte de finanzas, y era un tema que uno no se manejaba tanto, pero la verdad que a medida que lo hemos ido haciendo ha sido muy, muy potente, ¿no? Y a la medida que tú logras construir un propósito y tú logras que la gente que trabaja en la compañía también va comprando ese propósito, y yo mismo voy comprando ese propósito, cada vez uno se va sintiendo un poquito menos trabajador y un poquito más voluntario, de alguna manera, ¿no es cierto?, en esa compañía donde está trabajando todos los días, porque llega con otra motivación a hacer su trabajo todos los días. Y ha sido muy interesante lo que fuimos recorriendo de nuevo, porque también había, así como hablábamos recién de la dicotomía del sector público con el privado, de que sea un aporte de fondos, ¿no es cierto?, también había un tema de que muchas compañías veían a toda la parte de responsabilidad social como una unidad de gasto, así que ojalá que me cueste lo menos posible. Y eso nos llevó a investigar casos de éxito, ¿no es cierto? Y vimos muchos casos, y voy a nombrar uno, por ejemplo, que la Camila lo conoce, lo he repetido varias veces, pero el Standard Bank en Sudáfrica, ¿no? El Standard Bank es un banco muy conocido en Sudáfrica que decía, bueno, ¿cómo yo invierto en la sociedad en el lugar donde estoy? Y invertía mucho en temas de alcantarillado, porque el alcantarillado estaba probado de que disminuía mucho todo el tema de infecciones, la salud, tenía un impacto súper importante. Pero después llegó una nueva directiva del banco y dijo, oye, nosotros somos banco, ¿de qué manera hacemos un impacto en lo que estamos trabajando nosotros? Y empezaron a decir, vamos a destinar una cantidad de fondos a financiar microemprendimiento, ¿no? Y entonces empezaron a prestarle plata a gente y la hicieron, y empezaron a gente que no era atendible por el sistema financiero habitual, digamos, ¿no? Porque crearon estos microcréditos con una tasa de default importante, pero que lo empezaron a financiar aunque les costara plata. Y lograron sacar a una cantidad de gente, digamos, ¿no es cierto?, de la situación en la que estaban, desarrollándolos con su know-how. Y el compromiso del banco era que todo lo que saliera de los créditos que pagaban tenía que volver a invertirse en estos créditos que estaban, microcréditos de Standard Bank. Entonces, al final lograron un impacto multiplicador que el banco después era un problema porque la gente cumplía tan bien que no encontraban suficientes clientes para poder prestarle plata para hacerlo surgir a estos microempresarios. Y microempresarios, cuando llegaban a un nivel de escala, decían, bueno, tú ya eres bancable por cualquier banco de la plaza, ya no hace falta que estés en esta institución, ándate a cualquier lado. Por supuesto que esa persona que salía de ahí, o sea, lo tenían que matar para que no vaya a tomar un crédito al Standard Bank, que lo había sacado de la pobreza, digamos, ¿no? El impacto social que tuvo
esa iniciativa de dejar de mirar la responsabilidad social como una unidad de gasto y empezar a mirarla cómo yo logro una intersección ganar-ganar, cómo logro que esta compañía, que tiene la obligación de generar utilidades, tenga un impacto superpotente con lo que yo sé hacer, ¿no es cierto? Que en el caso del Standard Bank era el tema de los créditos, nos llevó a pensar muchas de estas cosas, nos llevó a sentarnos con los peonetas, nos llevó a sentarnos con la ferretería, nos llevó a conocer un mundo que desconocíamos, porque esa es la realidad. Y yo creo que esa experiencia fue muy potente para todos nosotros en la compañía, y ha sido un tema que por supuesto, todavía tú me dices, somos 1.800 personas que trabajamos en nuestro grupo, todos hemos entendido todo a cabalidad. Creo que todavía nos falta, efectivamente, pero es muy potente, es muy movilizador. Y yo creo que le da mucho sentido a lo que hacemos todos los días. Yo creo que ese eslogan de la vida mucho mejor te mueve al final a entender qué es la vida mucho mejor para el otro. O sea, tengo que conocer al otro para saber qué le puedo aportar en su vida. O sea, qué le puedo aportar a esa comunidad, a ese proveedor, a ese cliente, a ese colaborador. Entonces, esas son como las quejas que uno puede escuchar y de dónde puede aportar. Quería leer unas preguntas que llegaron varias del público, así que me voy a saltar las que tenía preparadas para poder hacerles las que la gente le está pidiendo. Primero, bueno, para el señor alcalde, me ponen acá, ¿cómo el municipio se adapta a las nuevas exigencias ambientales que trae consigo el cambio climático y exige su cumplimiento a las empresas que se instalan en la comuna? Bueno, o sea, primero que todo, de nuevo, declarar el tema, ¿no? Renca, de nuevo, que es una realidad que compartimos tristemente con muchas otras comunas del país. Las municipalidades tenemos la misión por ley de hacernos cargo del manejo de residuos y, por ejemplo, también hacernos cargo de la mantención de áreas verdes. Y la gran mayoría de las comunas del país no tenemos recursos para recoger la basura, que es una dimensión mínima de lo que significa hacerse cargo de los residuos, ni tampoco para mantener las áreas verdes que nosotros tenemos. Eso es bien interesante. O sea, las municipalidades del país no tenemos los recursos para poder recoger la basura y mantener las áreas verdes. Y es muy frustrante además. Yo cuando asumí como alcalde, a propósito de muchos desafíos que teníamos en términos del desarrollo, una de las primeras preguntas gerenciales, yo también soy ingeniero, era, bueno, ¿cómo aumentamos el presupuesto? ¿No? Si no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Pero en eso el Estado es muy limitado. Las municipalidades aumentamos el presupuesto vía cobrar las patentes y encontramos algunas empresas que históricamente no pagaban patente en Renca, o por ejemplo salir a pelearla con los permisos de circulación, ¿cierto? Que en la práctica era que gente que compraba su permiso de circulación en otras comunas lo empezara a hacer en Renca. Pero eso sigue siendo insuficiente. O sea, hay un desafío público que tiene que ver con cómo se redistribuyen los recursos de manera distinta, por ejemplo, para hacer algo tan básico como recoger la basura, que es mínimo respecto del desafío de enfrentar el cambio climático, por ejemplo. Entonces empezamos a trabajar al mismo tiempo que recogíamos la basura en programas de educación ambiental en nuestras escuelas públicas. Nosotros tenemos la administración de 14 escuelas públicas, iniciamos ahí el trabajo de instalación de puntos limpios, no teníamos ningún punto limpio, partimos con las 14 escuelas, al mismo tiempo que nos empezamos a involucrar en proyectos de eficiencia energética, ¿cierto? Yo les comentaba antes de que empezáramos acá, tenemos en Renca la termoeléctrica de toda la región metropolitana y empezamos a trabajar proyectos de eficiencia energética que nos permitieran enfrentar esto de manera distinta, pero de nuevo, más del 90% del consumo eléctrico, por ejemplo, que sucede en Renca, es por parte de las empresas privadas, no de nuestra comunidad. Entonces, la vinculación es fundamental, ¿no? Y aquí viene otra pregunta que frustra para un alcalde o para una municipalidad, que es ¿qué hizo la municipalidad entonces para, bueno, enfrentar este tema con las empresas? Y resulta que la capacidad de fiscalización no está en las municipalidades. Hay autoridades ambientales, ¿cierto?, que hay otras peleas porque no toman en cuenta necesariamente la voz de la municipalidad representando a nuestros vecinos o directamente de la comunidad organizada. Y este es un ecosistema complejo. Entonces, para efectos de enfrentar esta pregunta, iniciamos sí procesos de planificación, nuestra estrategia energética local, nuestro plan local del cambio climático, nuestra estrategia de reforestación en la comuna, y todo eso va marcando una suerte de hoja de ruta que buscamos nosotros hoy día ir cumpliendo con los recursos nuestros, invitando y atrayendo al gobierno desde el nivel central y también con empresas que se han ido involucrando en este proceso. Renca además está hoy día en una isla de calor. En Renca hace más frío en invierno que el resto de la ciudad. Recibimos la contaminación del resto de la ciudad, ¿cierto? Porque se desplaza el CO2 desde el oriente al poniente y en verano hace más calor que el resto de la ciudad. O sea, hay una cuestión de supervivencia mundial, ¿cierto? Pero que en Renca se vive además de una manera muy puntual.
Y yo diría que hoy día, a partir de los distintos planes que tenemos, hemos logrado establecer esta hoja de ruta. Hay instrumentos que nos gustaría que existieran, ¿cierto? Como por ejemplo, las empresas, a partir de hace algunos años, las que más generan contaminantes, pagan un impuesto verde, pero que se recaudan a nivel central. Nosotros estamos trabajando incluso con iniciativas parlamentarias para que eso permita tener proyectos de mitigación en el nivel local. Pero yo creo que esto también tiene que ver con iniciar esa conversación, ¿no? Y poder plantearle a las empresas qué es lo que vamos a hacer, conocer lo que están haciendo. Quiero ir a conocer Coactiva, porque eso perfectamente podría ser algo que nosotros utilicemos, ¿por qué no?, desde Renca. Y yo creo que teniendo ese plan, entonces la conversación también se va dando de manera más simple. Súper, muchas gracias, Claudio. Yo creo que la gestión ambiental es un tema fuertísimo y que al final el municipio, como tú dices, tiene cierta capacidad de poder fiscalizar, pero más que nada concentrarse en la gestión ambiental que tiene la comuna, en la reforestación, en todas esas planificaciones que ustedes ya hoy día tienen. Quería también pasar a preguntarle a Claudia, aquí está la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción en los directorios al proponerle la dignidad de las personas al centro del negocio? Muy buena pregunta y la agradezco. Ha sido un proceso. Cuando estamos enfrentados a temas que son emergentes, tenemos que canalizarlos a través de procesos. Cualquier cambio dentro de las compañías, y cuando estamos hablando de los cambios a los que estamos asistiendo en este nuevo mundo, son cambios tremendamente desafiantes. No hay que mover solo una palanca, la compañía completa tiene que moverse. Tanto en los temas medioambientales como también en los temas que tienen que ver con la inclusión social, con poner la dignidad y el respeto por las personas en el centro de la organización. Cuando empezamos a entender que si no hacemos esto, la sostenibilidad del negocio está en juego, todas las palancas se activan rápidamente. Cuando entendemos que no solo la sostenibilidad financiera, que por cierto es relevante si no tenemos negocio, pero no es la única variable que tenemos que gestionar, la comprensión se mueve rápidamente y los cambios empiezan a ocurrir. Yo diría que hay compañías que llevaban mucho tiempo declarando a las personas en el centro de la organización y actuando en consecuencia, por lo tanto avanzar con ellas ha sido muy fácil. Luego hay un segundo grupo de compañías que estaban recién aproximándose a estos cambios y que las circunstancias que hemos vivido desde octubre del 2019 y que se han agudizado tremendamente con la pandemia, que todavía nos acompaña lamentablemente, han sido elementos que han ayudado a poder movilizar dentro de las compañías los cambios que son necesarios. Y yo diría que hay un tercer grupo de compañías que aún se encuentran más rezagadas, que les cuesta más entender, como les costó en su momento también entender lo que era la transformación digital. Yo me formé en el mundo tecnológico, en el mundo de las telecomunicaciones, en las tecnologías de información, y de alguna manera veo alguna analogía entre ambos cambios. Y hoy día ninguna compañía podría pensar que los procesos de transformación digital no son importantes y también han pasado a ser parte de la estrategia de las compañías los procesos de transformación digital. Pues bien, aquellas compañías que no se pusieron al día en los procesos de transformación digital y aquellas compañías que no se pongan al día y activen los cambios necesarios para incorporar la dimensión social que tiene que ver con el respeto y la dignidad de las personas en el centro de la organización, van a sufrir las consecuencias que también sufrieron aquellas compañías que no se pusieron al día en las transformaciones digitales. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que son compañías que desaparecen del mercado. De eso estamos hablando. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza en que aquellas que ya estaban en el camino lo profundicen y sean líderes y modelos a seguir, que aquellas que están en el proceso intermedio aceleren esos procesos y aquellas que están rezagadas vean el peligro del rezago, y el peligro del rezago es desaparecer del mercado. Gracias, Claudia. Yo creo que todos concordamos con que efectivamente ya no es una opción tener a las personas en el centro, y eso la pandemia lo ha dejado más al descubierto que nunca. Quería terminar con una pregunta que le llegó a Javier también, interna de algún colaborador, que dice que le pregunta a Javier respecto al propósito y a este reporte de sostenibilidad que revisamos también, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tiene la empresa Polpaico BCA en temas de sostenibilidad y en temas de cómo avanzar hacia su propósito?
Bueno, la estrategia de sostenibilidad, para los que han visto el reporte, lo invito a recorrerlo, ¿no es cierto? Tiene varios objetivos en varias dimensiones, ¿no es cierto? Porque tenemos la parte de trabajadores, la parte, o sea, de colaboradores, la parte de clientes, la parte de proveedores, donde hemos avanzado hartos temas, y la parte ambiental. Y yo creo que nosotros todavía tenemos, bueno, mucho que avanzar, por supuesto, en todas estas dimensiones. Yo creo que la parte ambiental es un tema que nos interpela a todos en la industria en la que estamos, ¿no es cierto? Cuando uno mira... hablábamos recién del tema climático, ¿no es cierto? En el mundo se producen 51 billones de toneladas de CO2 por año, ese es el número total. Y nosotros necesitamos y los compromisos que han tomado todos los países, es que de acá al 2030 ese número deje de crecer, porque hoy día está creciendo, y que de acá al 2050, lo que han tomado todos los países desarrollados, eso se reduzca a cero, esa emisión, ¿no es cierto? En el caso de China, China está pensando hacer eso al 2060. El caso, cuando uno mira cómo se constituye todas esas emisiones de CO2, ¿no es cierto?, que son lo que genera el efecto de calentamiento global, el 31% viene de la manera en que nosotros fabricamos las cosas, ¿no es cierto? Después del 29% la parte eléctrica, que tú mencionabas con la parte de termoeléctrica que hay, que en Chile es un tema grave porque tenemos un porcentaje muy alto de emisión con combustibles fósiles. Después viene el 19% como tercer principal generador, la parte del transporte. Nosotros como industria estamos principalmente hoy día en la parte de construcción, cómo construimos las cosas. Y ahí, cómo construimos las cosas son el plástico, el hierro y el cemento. Pero el cemento es súper importante. El cemento en sí genera el 7% del CO2 que se genera en el mundo, ¿ya? Y después la industria del cemento mueve muchos barcos con clinker, que estamos en la tercera pata. Entonces ahí tenemos dos desafíos súper relevantes y que yo veo que son los más difíciles. Toda la parte de consumo de agua y demás creo que hemos avanzado enormemente. La parte de generación de energía eléctrica enormemente. Nosotros ya hace 3 años atrás firmamos un acuerdo donde toda la energía que nosotros consumimos en nuestras plantas es generada de manera sostenible. No tenemos energía eléctrica que llegue, que sea de fuentes fósiles. Entonces la parte eléctrica la resolvimos. La parte de agua estamos trabajando, redujimos 20% el consumo de agua en Cerro Blanco el año pasado. Creo que son en una comuna de como Tiltil que el tema, uno es cuestión de salir a la calle y uno ve que está más seca. Y el tema de CO2 es el desafío principal que tenemos nosotros como Polpaico BCA y la industria del cemento en total. Han habido avances en esto, han habido avances tecnológicos, lo estamos siguiendo día a día. Estamos dentro de lo que son las compañías a nivel nacional, somos los que más avanzados estamos con todo esto de coactiva, ¿no es cierto?, y el reemplazo de combustibles fósiles, pero nos queda mucho por hacer. Y yo creo que es un desafío que hay que actuar ya. O sea, lo que uno está viendo hoy día, tú mencionabas el clima en Renca, pero acabamos de cerrar el mes de julio con el promedio de temperatura más alto de los últimos 72 años. Hubieron 49 grados en Canadá durante este verano. Ayer leí una noticia que la velocidad que se está derritiendo el casco de hielo en Groenlandia este año es el doble del promedio de los últimos años. O sea, esta realidad está y nosotros como industria tenemos que hacernos parte, digamos, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, parte de los grandes desafíos que tenemos por delante. Hartos desafíos tenemos, pero yo creo que, bueno, los desafíos se ejecutan entre todos. Yo creo que es súper importante que todos los colaboradores y colaboradoras que nos están viendo hoy día también se sientan parte de este desafío. O sea, tienen un gerente general que está aquí comprometido, sentado, hablando del propósito y que está liderando la estrategia de sostenibilidad, pero una invitación para todos. Y los éxitos que han tenido en temas de reducción de agua, en temas de economía circular, han sido porque los propios trabajadores se han comprometido con el tema y ellos han hecho los cambios también. Entonces es súper importante que cada uno tiene que poner su aporte acá y su granito de arena. Esto no es solamente inversión de los accionistas o políticas que la empresa puede ejecutar, sino que también tiene que ver con que cada uno tiene un rol que jugar en temas de sostenibilidad y en cómo hacerse parte de este propósito. Bueno, quería finalizar, ya estamos en el tiempo. Quería agradecerle especialmente a Claudia, a Claudio, a Javier por estar aquí, a todos los conectados que tuvimos alta presencia con todos los externos y internos. Y antes de entregarles un pequeño obsequio ahí de regalo, quería dejar a Javier para que pueda cerrar y dar también unas palabras finales. Y no sé si cada uno quiere también dar unas palabras finales. Claudio, Claudia, si quieren ahí despedirse de la audiencia. Sí, bueno, agradecer de nuevo la invitación. Como les decía al principio, a nosotros nos entusiasma mucho esta idea de poder no solo tener esta conversación, sino que mantener y profundizar además un vínculo y que sean parte de esta transformación que nosotros proponemos para nuestra comuna. Y estoy de acuerdo además en que hoy día
estamos en un contexto tanto desde lo medioambiental, pero también como planteaba Claudia, respecto de la nueva forma en que la empresa, y no solamente la empresa que gestiona, sino que el gobierno corporativo se involucra en los distintos espacios donde genera influencia. Esto es una cuestión de supervivencia, así es que esta es una conversación que no solamente tenemos que iniciar, tenemos que empezar, tenemos que poner el acelerador a fondo y en eso ir descubriendo juntos y juntas también. En esto estamos desde el mismo lado, cómo avanzamos, cómo se replica, cómo se escala, pero finalmente cómo generamos un contexto, un entorno del que todos y todas se sientan parte para que efectivamente ese futuro mejor esté dentro de la empresa, para los colaboradores, para los vecinos de los sectores donde están las áreas de influencia y en general para todas y todos los que compartimos y habitamos este mismo espacio. Así que gracias por la invitación, éxito además en este camino y nos vamos a seguir encontrando hacia adelante. Así es, muchas gracias Claudia, ahora, ¿quieres dar unas palabras? Sí, yo quiero felicitarlos a ustedes, Javier, Camila y a todo el equipo de Polpaico. Quiero felicitarlos por no tener pudor en hablar de lo que hay que conversar, que son los nuevos liderazgos, la nueva forma de construir empresa, hablar sobre el propósito, no tener complejos en poner en el centro de la compañía y en sus conversaciones conceptos como son respeto, dignidad, reconocimiento de los talentos de todos quienes forman parte de los ecosistemas y también reconocer aquellas áreas en las que todavía están avanzando y no están totalmente solucionadas y hacerlo con humildad, pero con un sentido de responsabilidad. Eso es tremendamente esperanzador y creo que es un ejemplo para muchas compañías que deberíamos mirar el trabajo que ustedes están haciendo. Y por último, una invitación a todos y a todas, agradecerle a Claudio, felicitarlo también por la tremenda labor que hace en Renca y el desafío que tenemos cada uno de los habitantes de este país de construir una casa para todos, honrar lo que significa economía, honrar los conceptos de sostenibilidad y entender que esto lo vamos a tener que hacer entre todos y todos somos importantes en este desafío de construir este futuro emergente que se nos ha planteado. Muchas gracias, Claudia. Javier. Bueno, muchas gracias, Claudia. La verdad que muy interesante la conversación. Lamento que se nos vaya el tiempo porque esto daba para conversar toda la mañana. Sí, tenemos muchísimos desafíos, nos falta muchísimo por hacer. Partir por, todo lo que hablamos del respeto, de la dignidad, yo creo la dimensión social, el golpe, yo llevo 25 años en este país. A mí me movió mucho lo que pasó en octubre del 2019. Fue un cachetazo de realidad. Fue doloroso como país, pero creo que esto hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse, y en eso estamos, ¿no? Y yo creo que el desafío ambiental, con mucha humildad, no somos los amos de este planeta como especie, somos los huéspedes nada más, ¿no? Y tenemos que cuidarlo. Y yo creo que no lo hemos estado haciendo bien en esa dimensión, hay que reconocerlo, hay que ponerse a trabajar. Oye, ponerse a trabajar, ocuparse de estos temas para tener una vida mucho mejor para todos, ¿no? Que para eso estamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Camila, y a todo el equipo. Muchas gracias a todos los conectados, les agradecemos y los invitamos a seguir trabajando por el propósito. Les vamos a entregar unos pequeños regalitos acá, me dicen que en cámara. En cámara. Javier, esto es una pequeña canasta por favor, señor alcalde. De algunos emprendedores de la comuna de Tiltil que nosotros apoyamos, parecido a lo que es la fábrica, pero se llama Cocina de Tiltil. Así que muchas gracias a todos. A Claudia le va a llegar a su casa y nos estamos viendo. Un abrazo a todos, que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Muy bonito.